Buen día amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno, a cada una que escucha en este día. En este día vamos a continuar con las enseñanzas, no de parte mía, sino de parte de Dios por medio de su palabra, la Biblia. Y vamos a continuar estudiando el libro de Proverbios y vamos a continuar en el capítulo 1. Después de la introducción, vamos a estar estudiando ahora en este día del versículo 8 hasta el versículo 33 y el título es Escucha, hijo mío. Sabemos de que el ser humano tiene necesidad todos los días, pero una de las mayores grandes necesidades del ser humano es conocer a Dios, porque esta vida que estamos viviendo es una vida pasajera y hay que prepararnos para un futuro mejor, y solo con la palabra de Dios podemos lograr esa preparación. Así es que si has empezado a mirar, por favor no te vayas, acompáñanos hasta terminar con este tema y que tú también seas motivado o motivada con la palabra de Dios. Lee conmigo. En el capítulo 1 de Proverbios, del versículo 8 al 9, nos dice así: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. Nos dice la palabra de Dios: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Si estudiamos el Antiguo Testamento, podríamos darnos cuenta de que en todo el transcurso de ese tiempo, habían hombres poderosos, hombres con más influencia, con más poder económica, y estas personas contrataban a maestros personalmente para instruir a sus hijos. Como por ejemplo, cuando oímos hablar de eunucos en la Biblia, esos eunucos estaban ahí en el palacio de los reyes para servir personalmente a los reyes, pero también a ellos se les asignaba la tarea de instruir a los hijos de sus señores y darles el conocimiento que ellos deseaban. Entonces, la mayoría de estos maestros se referían a sus alumnos como hijo o hijos. Pero también el padre tenía una responsabilidad con Dios, ya que estamos hablando del pueblo de Dios. O sea que cuando estamos leyendo la Biblia, estamos hablando del pueblo de Dios en primer lugar. Y luego podemos hablar de el mundo entero, de todas las generaciones. Pues la palabra de Dios es para todos. Entonces, los padres de los hijos también tenían responsabilidad de enseñarles personalmente a sus hijos, ya que un hijo no aprende más que directamente de su padre. Por eso cuando vamos a leer la Biblia vamos a ver que había el séptimo día de descanso, había el séptimo mes de descanso y el séptimo año de descanso. Y ese descanso Dios lo daba no solo para que durmiera el hombre, o específicamente para que durmiera el hombre. No, ese descanso tenían que aprovecharlo los padres para enseñarles a sus hijos el temor de Dios o la reverencia a Dios, su palabra, y a obedecerle. Pero también dice, y no desprecies la dirección de tu madre. O sea, a pesar de que los que tenían más influencia
Los que tenían más poder económico contrataban maestros para sus hijos. También estaba la obligación de los padres y también la obligación de las madres. Y la palabra de Dios aconseja a los hijos que estén atentos, que escuchen la instrucción del padre y que no desprecien la dirección de las madres. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Mientras continuemos estudiando este libro de Proverbios, más adelante nos vamos a dar cuenta de que también dice el proverbio que el escuchar la palabra de Dios y obedecerle provocará gracia de parte de la persona que obedece a Dios hacia otras personas y también hacia Dios. O sea, los hijos que prestan atención a las enseñanzas de su padre, a la dirección de su madre, cuando se les está enseñando el temor de Dios, entonces cualquiera persona que los mira por allá, cuando mira este niño, dicen, wow, mira qué niño tan educado, tan obediente. Entonces, eso quiere dar a entender lo que nos dice la palabra de Dios. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, o sea, llamarán la atención por donde quiera que vayan, pero en forma de bien y no en forma de mal. Y collares a tu cuello, o sea, algo de lo más notable en el ser humano es el cuello. Cualquier cosa que el ser humano tuviera en el cuello sería bien notable, ya que el cuello no se pierde de vista, es el primer lugar en donde va la vista de una persona. Y así, la vista de las personas va directamente a lo que es la actitud y el carácter de los niños. Y si prestan cuidado a las enseñanzas de su padre, a la dirección de su madre, y obedecen cabalmente conforme a la palabra de Dios, entonces la atención de otras personas será llamada por causa de ellos, pero para bien y admiración. Nos sigue diciendo en el capítulo 1 del versículo 15 al 16. Perdón, en el capítulo 1 del versículo 10 al 14. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en el abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Estos son los consejos de un padre, la dirección de una madre y especialmente el deseo de Dios para cada persona que está creciendo tanto en lo físico como en lo espiritual. En esos tiempos y aún ahora, vamos a hablar primero de esos tiempos y luego lo comparamos con el tiempo de ahora. En esos tiempos habían muchas personas, muchos niños que crecían, y cuando ya llegaban a cierta edad, se juntaban en grupos y salían a los caminos en donde pasaban personas de negocios, personas que transitaban con objetos de valor
como oro, plata o quizá animales, aún vidas humanas, que era con lo que negociaban en esos tiempos. Estos grupos de personas se escondían en esos caminos para que cuando pasaran esas personas les robaran los bienes que ellos llevaban y aún a muchos les quitaban la vida. Y de eso estaba preocupado el escritor de este libro. Y también de eso estuvo preocupado Dios y lo estará siempre. Comparémonos con el contexto de este tiempo. Simplemente aquí en el país donde vivo, el país de Belice, que es muy pequeño, hay lugares en donde hay bandas de personas así. Se dedican a asaltar a los que pasan por ciertos caminos. Vigilan a aquel el día de pago. Lo asaltan, le roban, le ponen una golpiza y hasta lo matan. Es el mundo en el que vivimos. Pero primero te hablamos a ti, padre y madre, que miras a tu hijo crecer, seas cristiano, cristiana o no lo seas. Tienes que enseñarle el temor de Dios, tienes que enseñarle estas palabras. Cuando los pecadores intenten convencerte, quieran engañarte con sus mentiras, para que te conviertas en un delincuente como ellos lo son, no consientas. Ellos dicen, vamos a ganar dinero fácil. Eso dicen los asaltantes. Vamos a ganar dinero fácil. Vamos a tener todo lo que queremos sin tener que esforzarnos, sin tener que trabajar. El peor consejero para el ser humano es su propia mentalidad. No podemos dirigirnos de nuestra propia mentalidad, de la mente que debemos dejarnos dirigir. Es de la mentalidad de Dios aquí en su palabra, la Biblia. Esos transgresores, esos asaltantes, esos bandidos, ladrones, dicen, vamos a hacer el mal. Nosotros los vamos a vencer a ellos y nos vamos a quedar con sus despojos, o sea, con sus bienes. Vamos. Desde ahora tienes que entender, jovencito, adolescente que estás creciendo, que no hay oportunidades para ti. Y no solo es cuando te inviten a ir a hacer cosas malas, vamos a robarle a tal persona, vamos a robar a tal tienda. No, aún cuando te digan, necesitas probar el alcohol, el cigarro, la marihuana y otras clases de drogas. Tienes que escuchar el consejo de Dios y decirles, no puedo ir contigo, porque lo que haces es malo. Hijo mío, no andes en camino con ellos. O sea, cuando el niño que está creciendo escucha a estos otros, que ya desde niños empiezan a crecer con una mente distorsionada. Desde niños tienes que enseñarle a tus hijos que tienen que elegir el buen camino y que el buen camino es Dios y se encuentra en su palabra, la Biblia. Aparta tu pie de sus veredas, o sea, rechaza inmediatamente cuando escuches consejos como estos. Vamos a hacer el mal y nosotros saldremos ganando. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. O sea que las personas que hacen mal, que hacen maldad a otros, ellos todo el tiempo viven con la mentalidad de quienes más gana son ellos. Pero Dios no nos dice eso. Sigamos leyendo.
Proverbios 1 del 17 al 19 dice: porque en vano se extenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. O sea, estas personas, con el ejemplo que usamos para el contexto de este tiempo, en esos lugares donde viven esos asaltantes, ellos piensan que un bien se hacen a ellos mismos. Vamos a conseguir dinero fácil. Y cuando algún joven, algún adolescente se acerca a ellos, ¿qué buen consejo le pueden dar? No tienen un buen consejo. Lo que le van a aconsejar es la misma maldad que ellos hacen. Pero la palabra de Dios dice: en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. O sea, de manera figurada, no puedes poner trampa para aves como usaban en esos tiempos, si lo estás poniendo mientras las aves están presentes. Es imposible. Entonces, el mínimo de cerebro que pudiera tener una ave le dice que está en peligro y huye. Y de igual manera Dios espera que aún con ese pequeño cerebro, con esa pequeña reacción que puede tener un ave, el joven actúe de igual manera y huya, porque es un peligro para él mismo. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. O sea, esas personas que piensan que salen ganando por ser asaltantes, por ser ladrones, por ser lo que sea, el pecado en el que participan, ellos piensan que se hacen un bien, pero con lo que ellos hacen, ellos mismos se condenan, no solo a sufrir en este mundo, sino también a ser destruidos completamente en el día del juicio de Dios. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. O sea, desean todo el tiempo, desean bienes materiales, pero no desean con el sudor de su frente conseguirlo como Dios nos ha mandado. Codician lo que ellos no tienen y procuran tomarlo por fuerza para ellos mismos. Pero con esa mentalidad se destruyen a ellos mismos para este tiempo, y en el día de juicio, de igual manera, esas personas no tendrán parte con Dios. Sigamos leyendo. Proverbios 1:20 al 23 nos dice así: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. O sea, que aun cuando el hombre se desvía del camino de Dios, Dios no deja de llamarlos. Y dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. O sea, la sabiduría
la invitación de Dios a ser personas de bien, no solo en este tiempo, sino en todas las generaciones que pasan en este mundo, es a donde quiera que vamos. Salimos a la calle, de alguna manera Dios intenta abrir nuestros ojos para mirar de que Él nos está llamando. Si salimos a la calle. Si pasamos por un hospital, Dios intenta abrirnos los ojos. Si pasamos por una estación de policía, Dios intenta abrir nuestros ojos. Si pasamos por la iglesia, Dios intenta abrir nuestros ojos. Todo lo que tenemos que hacer es estar atentos, porque Dios desea abrir nuestros ojos para que también seamos personas sabias y andemos en su camino. Pero tristemente es de esta manera. Y esta es la reprensión. O sea, la sabiduría, si meditas en sabiduría, lo vas a encontrar en todo lo que llame la atención. Pero si no meditas en la sabiduría, no lo hallarás en ninguna parte, ni siquiera en la propia iglesia. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. O sea, los simples, los que no tienen dirección por la vida. Los burladores, a los que no les importa nada, viven nomás por vivir. A los insensatos, a los que tienen falta de conocimiento. ¿Hasta cuándo van a querer vivir de esa manera? Tristemente hasta ahora hay personas así en el mundo. No estamos juzgando ni condenando a nadie, pero muchas veces así es la actitud de los jóvenes, de los adolescentes. Vivir sin propósito en la vida. Y principalmente cuando se les dice, vamos a la iglesia. No, yo que voy a ir a buscar a la iglesia. Y luego pues empiezan a hablar otras cosas que hasta ni debería. O sea, desprecian el conocimiento de Dios, que es la sabiduría y dirección de todo aquel que así lo acepta y lo vive. Pero Dios es amor y dice, volveos a mi reprensión. O sea, no se queden ahí con esa mentalidad de que la vida se vive solo una vez y hay que hacer lo que sea que venga en la mente. Deja de vivir sin dirección. Deja de vivir sin conocimiento de la buena voluntad de Dios para tu vida. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. O sea, todo lo que tiene que hacer la persona, y aquí especialmente está hablando de las personas a quienes Dios de uno o de otra manera les ha dado la oportunidad de ser salvos y lo han rechazado. Vuelvan a mí, dice Dios. Así es que este mensaje también es para aquellos que se han ido de la iglesia. Una vez estuvieron delante de la presencia de Dios, pero hoy se han alejado. Y viven como si nunca hubieran estado delante de la presencia de Dios. Si eres una de esas personas, a ti también Dios te invita a que vuelvas a Él. Vuelve. Dice Dios que si tú vuelves a Él, Él derramará su espíritu sobre ti y te dará conocimiento conforme a tu voluntad delante de Él. Dios te hará saber el camino que debes seguir. Dios te hará andar por el camino del bien. Pero hoy tienes que escuchar la voz de Dios. Seas un joven, físicamente o espiritualmente, Dios te está hablando. Hoy es el día que puedes reaccionar. La medida del Espíritu Santo para cada persona es conforme a los deseos de la misma persona.
cuanto sea la medida que tú desees del Espíritu Santo sobre ti, así será. Cuanto sea la medida de conocimiento para obedecer a Dios que tú desees, así será. Solo tienes que escuchar en este día de que Dios te ama y desea que vuelvas para que Él te haga saber sus palabras, para que puedas obedecer y tú también seas guardado por Dios en los tiempos difíciles en este mundo y para su reino para la eternidad. Sigamos leyendo. Proverbios 1 del 24 al 31 dice así: por cuanto llamé, o sea, Dios ya llamó, reprendió Dios primero, hizo saber la disponibilidad de Él y su Santo Espíritu, pero nadie quiso oír. No escucharon la reprensión de Dios. Y espero que tú, amigo, amiga que estás escuchando en este día, sí quieras aceptar la reprensión de Dios, porque si no, esto vendrá sobre tu vida. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiera, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. O sea, Dios es bueno y Dios nos habla con amor. O sea, escucha, hijo mío, tu padre te va a enseñar, tu madre te va a dirigir el camino que debes seguir. Pero si te desviaste, quisiste vivir sin propósito, sin dirección en la vida, Dios viene y reprende y dice: te alejaste de mí, pero yo te estoy esperando. Y aún en la situación en la que te encuentras, si quieres obedecer, entonces Dios quiere enseñarte su palabra para que vivas y te vaya bien y para que seas salva. Pero Dios llamó y endureciste tu corazón. Dios extendió su mano para que te asieras de Él y te dirigiera, pero simplemente no prestaste atención. Desechaste todo consejo de Dios y reprensión no quisiste. Por eso dice Dios: cuando ya vengan las calamidades sobre ti, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Querido amigo, querida amiga, vamos a hablar un poquito nomás de la pandemia, ya que es algo que el mundo entero conoce. ¿Qué pasó en ese tiempo? Antes de eso se estuvo predicando la palabra de Dios y nadie quería escuchar. Cuando llegó en ese momento, vas a ir a las redes sociales y aún los que solo se lo pasan compartiendo memes y locuras por medio de las redes sociales, ahí estaban: Dios mío, tu sangre nos cubrirá, tú nos librarás. Pero esa pandemia hizo grandes estragos en el mundo. Miles y miles de personas murieron en todo el mundo. ¿Por qué?
porque Dios habla y el ser humano endurece su corazón. Pero no solo a ellos, a nosotros también. ¿Qué sucede cuando aquí en el país de Belice dicen viene un huracán? Aún en las estaciones de radio vas a escuchar solo música cristiana. Viene un huracán, tienen miedo. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay peligro para el país? Ya vuelven los memes, la música mundana, satánica, de lo que sea. Pero dice Dios que va a llegar el momento en que el mal vendrá sobre tu vida, y será después que hayas escuchado estos mensajes que te estamos hablando al oído, que Dios te está hablando. Lo rechazaste, no quisiste nada con Dios. Entonces esos males a los que tanto temes vendrá sobre ti, esas calamidades, esas desgracias. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, o sea, cuando lo que teméis empieza a destruirte, cuando la calamidad empiece a barrerte a ti de este mundo con todo lo que tienes, cuando sobre ti venga tribulación y angustia, sufrimiento y dolor, entonces te vas a acordar de Dios y vas a venir otra vez diciendo: Dios mío, ayuda. No solo son huracanes, no solo son terremotos, no solo son virus y bacterias. También hay enfermedades diferentes. He visto a muchas personas. Han ido a la iglesia, se han bautizado, y cuando les ha dado la gana se han apartado de Dios. Salen en el mundo y se pervierten como ellos quieran, como que no conocieran a Dios. Pero llegó la enfermedad: Dios mío, tú tienes que ayudarme. Y Dios en su infinita sabiduría los ayuda. Dios es bueno. Pero ¿qué creen? Pasó la calamidad, pasó el dolor, la desgracia, el sufrimiento. Volvemos a lo mismo. ¿Acaso Dios es nuestra burla? Pero llega el momento en que ellos dicen: Dios mío, ayúdame. Pero dice que Dios simplemente ignorará. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. En la Biblia, especialmente en los Salmos, vemos de que en horas de la madrugada, según en el silencio, en el que nuestra mente no es perturbada, podemos concentrarnos mejor en la oración y estar así más cerca de Dios. Pero ni en esa hora Dios será hallado de aquellos que rechazaron su reprensión, por cuanto aborrecieron la sabiduría. O sea, hoy estamos predicando la sabiduría y tú dices: pues, quizá otro rato. Ok. ¿Crees que Dios te va a esperar hasta que tú quieras? Dios es Dios y tú eres solo un ser humano. No escogieron el temor de Dios. O sea, no escogieron reverenciar a Dios, humillarse y aceptar su verdad y vivirlo. Ni quisieron mi consejo. Y menospreciaron toda reprensión. O sea, déjalo para después. No, Dios no se puede dejar para después. Dios es primero. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Meditemos bien en estas palabras. Dice la palabra de Dios que los propios frutos
de la actitud de ellos es el que los dañará. O sea, cuando el ser humano empieza a sufrir las consecuencias de su maldad, de su pecado, lo primero que dice: Dios mío, ¿por qué a mí? Y Dios en este día quiere decirte: yo no tengo la culpa. Simplemente lo que tú has sembrado es lo que estás dando, es lo que está dando su fruto. Y quieras o no, es lo que vas a cosechar. Es de lo que te vas a hartar, porque es lo que sembraste. Así es que, consejo para ti, amigo, amiga que estás escuchando: ten mucho cuidado con la decisión que vas a tomar. Si te has ido de la iglesia, Dios te está llamando a volver. Y si no formas parte de los que se congregan ahora como una familia para un día reunirse con Dios para la eternidad, hoy también te estamos invitando. Dios te está llamando a dejar las locuras del mundo y acercarte a Él para salvación. El día de la salvación es ahora, es hoy. Ya para ir terminando, Proverbios 1 del 32 al 33 nos dice así: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor de mal. O sea, Dios nos dice de que lo que siembre la persona, eso es lo que va a cosechar. El desvío de la misma persona que desechó la palabra de Dios, desechó la dirección de Dios, la instrucción de Dios, la sabiduría de Dios, por haber menospreciado a Dios y sus dones, esa persona se está matando a sí misma. Y por preferir las ganancias de corrupción, las ganancias en donde hay corrupción, la prosperidad de esos necios los echará a perder. O sea, aquí la palabra de Dios nos dice que no solo es para los asaltantes, para los ladrones, descaradamente, sino también para los tramposos. Esas personas tramposos también sufrirán las consecuencias de su maldad. Lo mucho que ellos puedan llegar a tener será para su perdición, más bien que para bienestar de ellos. Mas el que me oyere, dice Dios, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor de mal. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Querido amigo, querida amiga que has escuchado, ya oíste la palabra de Dios. Dios quiere salvarte. Dios tiene buenos planes para ti. Quizá te fuiste de la iglesia, pero con este mensaje Dios te está invitando a volver. Quizá no has conocido a Dios y andas en el mal camino, pero hoy Dios te está invitando a rectificar tu camino. Quizá eres de las personas que todo lo que piensas es el dinero y no te importa hacer lo que sea con tal de tener dinero. Robar descaradamente, salir con los ladrones asaltantes o trampearle a las personas. Pero Dios quiere decirte que si quieres permanecer en esos caminos, no prosperarás, porque el tiempo del mal te alcanzará. Y por cuanto hoy se te hizo la invitación y lo despreciaste, tendrás que sufrir las consecuencias, porque estás sembrando maldad
y la maldad trae destrucción a todo el que lo practica. Así es que la invitación es para ti, hermano, hermana, si te has ido de la iglesia, vuelve. Y si aún adentro de la iglesia estás viviendo mal, hoy puedes rectificar tu camino. Y para ti, amigo, amiga que estás escuchando, nunca has tenido una experiencia con Dios. Hoy Él te está invitando a que guardes tu vida en Él, porque con Él estarás bien, con Él estarás seguro. Pero si desprecias la invitación en este día, entonces el mal será para ti mismo, para ti misma. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno, cada una que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno, con cada una que ha escuchado en este día. Gracias por su tiempo.